Mi querido Max Cordaro, ¿qué pasaría si te digo que uno de los mejores mariscales de campo de la historia de la NFL tuvo la oportunidad de jugar béisbol, pero no de jugar béisbol con cualquier franquicia, sino de jugar béisbol con los Yankees de Nueva York? ¿Tú me lo creerías? Te voy a ser muy sincero, Erasmo Provenza. Si estuviésemos hablando de cualquier otra nación, no te creo, pero en los Estados Unidos, como está profesionalizado el deporte y el sistema universitario, es un caso muy llamativo, pero tampoco es que me sorprenda en demasía, pero seguramente va a ser una tremenda anécdota. Bueno, vamos a hablar de la historia de John Elway en este primer podcast del Club del Juego. Culturizando presenta El Club del Juego con Max y Erasmo, una producción de EP Sport Media. Maximiliano Cordaro, primer podcast del Club del Juego. Qué alegría que vamos a iniciar esta dinámica. Y sí lo mencionaba en la presentación, el tema de que de pronto uno de los mejores mariscales de campo de la historia, y quiero hablar de John Elway, haya tenido en su momento la oportunidad de jugar béisbol también, pero no de jugar béisbol con cualquier franquicia, a pesar de que en un momento tuvo una tentación de los Reales de Kansas City, pero pudo haber jugado béisbol con los Yankees de Nueva York. Casi nada. O sea, que George Steinbrenner, propietario, en paz descanse, de la franquicia, se haya fijado en él y haya dicho: yo quiero que este tipo juegue con nosotros. Eso habla del potencial que tenía John Elway, no solo para el fútbol americano, deporte por el cual se terminó decantando, sino también esa habilidad que tenía para el béisbol. El sistema de formación en los Estados Unidos, Erasmo, es espectacular. También le doy la bienvenida a todos los que están pendientes de este Club del Juego, que esto apenas comienza. Esa persecución del All-American, de brillar en tu universidad, de ser estrella de la NCAA, sea en béisbol, fútbol americano, baloncesto, etcétera, etcétera, es la persecución que tiene todo joven atleta, Erasmo. Y ese camino, mientras te formas como atleta, te va llevando a uno o varios caminos, porque realmente hay gente que nace con el don de destacar en varios deportes. No, y tremendo don. Por lo menos el caso de Elway. Deion Sanders jugó un Super Bowl y jugó una Serie Mundial. Sí. Bo Jackson también obviamente jugó en ambas ligas. Michael Jordan es otro ejemplo importantísimo, si bien no llegó a profesional, pero el béisbol también siempre estuvo en el ADN de parte de su papá. Así que en Estados Unidos estas historias son realmente importantes. Luego, Erasmo, lo clave es la toma de decisión, por cuál te vas a ir y en dónde tienes mayor posibilidad de brillar. Exactamente, pero vamos a poner en contexto a la gente que está siguiendo este podcast, que de pronto no sabe quién es John Elway. John Elway es considerado uno de los primeros atletas norteamericanos más completos de la historia, aunque en todo el mundo, o los que conocen el fútbol americano, lo recuerdan por sus hazañas en la NFL en los 90 con los Broncos de Denver. Elway nació el 28 de junio de 1960 en Port Angeles, Washington. Fue quarterback y cabe destacar que es el único jugador de esta posición que ha participado en 5 Super Bowls como titular, solo superado, por supuesto, por Tom Brady. El caso de John Elway ganó 2 Super Bowls. Todos son superados por Brady. No, el tema de Tom Brady es que no solo supera a jugadores, sino que supera también a franquicias de la NFL. Pero en el caso de John Elway, jugó 2 Super Bowls, los 2 los ganó, fue designado como el MVP. Ahora, la pregunta que surge aquí es cómo llega John Elway a la NFL. Ya tú lo habías comentado, Max, el draft. Lo que es el draft, no solo Elway, muchos atletas de renombre en los Estados Unidos o en el deporte americano han llegado a brillar consecuencia del draft, de los drafts, bien sea en la NFL, en la NBA, en la MLB, recientemente la MLS. Dani Pereira, venezolano, que fue el primer pick del draft de la MLS este último año. Pero es curioso, ¿no? Porque Elway fue la primera selección global del draft en el 83. Y hay que recordar que esa clase, Max, era recordada como una clase en donde la mayoría eran
quarterbacks. Es decir, se seleccionaron a 6 mariscales en la primera ronda. Y hago un paréntesis, ¿cómo no va a ser especial la clase del 83 si nacimos en ese año, Provence? Por favor, nosotros somos del 83. Pero fíjate, 16 mariscales de campo en la historia o en ese draft fueron elegidos, 6 en la primera ronda. Para que te hagas una idea, Jim Kelly, aparte de John Elway, Dan Marino, muy conocido aquí en la ciudad de Miami, muy conocido en todos los Estados Unidos. Leyenda del juego. Leyenda de Miami, leyenda de los Dolphins de Miami, que de hecho hay un boulevard aquí que se llama Dan Marino Boulevard, todo lo que tiene que ver con las zonas adyacencias al Hard Rock Stadium acá en la ciudad de Miami, de una forma u otra están muy vinculadas con Dan Marino. Tony Eason, Ken O'Brien son algunos de estos jugadores que participaron en esa generación. Ahora, a raíz de esa generación, Max, es que empieza toda la polémica o la controversia con John Elway. ¿Por qué? Porque John Elway tenía la posibilidad, porque lo hizo en Stanford, en la universidad en donde él jugó tanto fútbol americano como béisbol, y da la casualidad que años después su padre, Jack Elway, terminó siendo entrenador también de Stanford, pero te estoy hablando años después. Sí. Él tuvo 2 caminos, tuvo 2 opciones, bien sea decantarse por el fútbol americano o decantarse por el béisbol. Y hay que destacar, Max, que los números de John Elway en ambos deportes eran salvajes en la época universitaria. Eso habla de que sí, pueden haber jugadores que a lo mejor tengan la oportunidad o quieran jugar 2 deportes. Exacto, pero aquí era crack en los 2. Exacto, o sea, que estamos hablando de un tipo que era figura con Stanford, tanto en béisbol como el fútbol americano. Mucha gente, y esto entendiendo que los que van a escuchar este podcast puede que tengan o no conocimiento del fútbol americano o del deporte en general, hay que hablar de lo que es el draft, sobre todo en la NFL, Max, porque es un proceso de selección de novatos que son o salen de las universidades de los Estados Unidos, en que cada una de las 32 franquicias de la NFL eligen a los mejores prospectos del fútbol americano por medio de 7 rondas. ¿Ok? Estas 7 rondas son determinadas por picks. Hay un orden predeterminado por el récord de victorias y derrotas de la temporada previa. Es decir, esto hace que de una forma u otra también, Maxi, el deporte en los Estados Unidos se vea muy equilibrado. Porque claro, si de pronto tú como franquicia te fue mal un año, ya tú sabes que el próximo año, sobre todo en un deporte como el fútbol americano, tú eliges un quarterback que lleve el peso del equipo, te puede hacer o cambiar. La posición donde más necesites. Exactamente. Entonces, ahí es donde inicia la controversia de John Elway. Y es una controversia que tiene que ver, por supuesto, con lo que ocurrió en la temporada anterior a ese draft. El equipo que iba a tener el primer pick del draft. Y ahí es donde Elway, de una forma u otra, empieza a allanar el camino y a decir, ok, entendiendo que esto puede pasar, yo quiero tirar una advertencia. Ok, previo al draft del 83, en diciembre del 82, Elway y su agente, hablamos de Marvin Demoff, quien también era agente de Dan Marino. De hecho, hay un documental 30-30 de ESPN en donde habla de esa generación del 83, de esos 2 quarterbacks que eran tal vez los más, o fueron los más. Tenía mal ojo esa gente para la época. No, total. Le costaba reconocer el talento puro. Sí, aunque esa generación también tiene una maldición que vamos a estar hablando un poquitico más adelante, pero Marvin Demoff, el agente de John Elway, y John Elway habían advertido que John no iba a jugar para los Baltimore Colts, hoy equipo conocido como los Indianapolis Colts, en caso de ser seleccionado. ¿Por qué? Porque el año anterior los Colts tuvieron el peor récord de la NFL. Claro. A ellos les iba a tocar el primer pick del draft. Y es donde Elway dice, ok, tomando en cuenta que yo puedo ser el primer seleccionado del draft, el primer pick del draft, yo la voy a soltar. Y aquí puede surgir incluso, Max, una pregunta de si es que John Elway se agrandó o es que John Elway a lo mejor no fue lo suficientemente humilde como para entender lo que había pasado, o a lo mejor él sabía la calidad de atleta que era y dijo, yo no me la voy a jugar con los Colts. Yo creo que ahí, Erasmo, la figura del empresario siempre es importante, porque estamos hablando de un chico, y por más de que el padre también estaba ligado al mundo del deporte, en este caso del fútbol americano, contar con alguien que conozca la industria, que sepa ver y proyectar tu talento,
te da margen de negociación. Sí. Y tú dices algo muy importante, el draft es un espectáculo, pero son eventos donde ya todo está conversado, con llamadas previas. Queremos contar con nosotros en nuestro proyecto, eres el quarterback, el running back, el pateador de nuestro futuro, y el chico o se compromete o coloca trabas, y en muchas oportunidades se han hecho picks para luego canjear a ese jugador. Es todo un sistema muy interesante. Yo lo que creo en el caso de Elway, Erasmo, es que tal vez su padre, pero sobre todo su agente, tú no quieres ir para allá. Tú en algún momento vas a llegar a la NFL, a la franquicia que quieres. Ojo, pero tú mencionaste al padre, Jack Elway. De una forma u otra, el padre también le había advertido a John de que Frank Koch, que era el entrenador en jefe de esos Baltimore Colts, el tipo era un poco, vamos a hablar coloquialmente, un poco rompebolas. El tipo era algo, no sé, autoritario. Se caracterizaba por tener un trato algo tirano con los jugadores. Tenían temor que obstruyera el talento de Elway. Y aparte Elway había dicho los objetivos de los Baltimore Colts están lejos de los objetivos que yo percibo para mi carrera profesional. I want to give myself the best chance to be the best quarterback that I could, and I looked at that organization and what they were doing, and I didn't think that was going to give me the best chance to show off my talent. Not show off my talents, but to win a Super Bowl and to win as a football team. Literalmente dijo, soy más que los Colts. Humildemente. Pero tú lo interpretas así, soy más que ustedes. Para decir algo de esa manera, a esa edad, sin haber debutado en la National Football League, hay que tener un par. Realmente. Hay que tener, yo creo que hay que tener un par allá. Hay que tenerlas bien, pero bien puestas. El caso es que, entendiendo toda esta situación, entendiendo que tanto Jack Elway, padre de John, como Marvin Demoff, su representante, el propio John Elway, de forma previa ya habían advertido: no me monto al autobús de los Baltimore Colts si me eligen en el primer pick. Robert Irsay, propietario de la franquicia, como decimos coloquialmente en Venezuela, estas advertencias le entraron por un oído y le salieron por el otro, porque hizo caso omiso. Y cuando inicia ese draft, que los drafts inician siempre, va a escoger este equipo, tiene o inicia lo que dice una cuenta regresiva, un cronómetro, para que ellos ya hagan las llamadas, formalicen. Tenemos el ejemplo perfecto. Si quieren entender cómo funciona el sistema del draft en la NFL, ¿vas a hablar de vean Kevin la película Kevin Costner Draft Day, de mis películas favoritas del deporte. Una locura. Ahí van a entender cómo se maneja esto desde el punto de vista también gerencial. Que es súper interesante. Importante lo que mencionas, porque en esa película literalmente no solo vas a entender el significado del día del draft para la afición ni para los jugadores, sino de cómo una maquinaria gerencial se mueve de tal manera que esos 15 minutos, creo, discúlpeme si me equivoco, que dura el tiempo de selección. Cuando dicen, you're on the clock. You're on the clock, es decir, hermano mío, abróchese los cinturones, tiene el conteo regresivo, y antes de que finalice la cuenta regresiva, ustedes nos tienen que decir quién es el pick que ustedes eligen. Y esa película de Draft Day de Kevin Costner es simplemente espectacular. Habla de los Cleveland Browns, unos Cleveland Browns que, hablando para que entiendan la importancia del draft, Baker Mayfield, lo tomaron los Cleveland Browns. Fue un equipo realmente que en los últimos años era patético, hablando en cuanto a resultados y a récord se refiere. Cuando llega Mayfield, que en su momento fue el mejor quarterback del fútbol americano colegial, los Cleveland Browns de una forma u otra cambiaron un poco, ¿no? Todos esos números negativos y esa racha negativa, pero hay algo que traiciona muchísimo a Baker Mayfield, y es el carácter. Es un chico un tanto agrandado, un poquito ególatra, y algunos jugadores, algunos incluso Hall of Famers de la NFL han dicho una que otra cosita de Baker Mayfield, diciendo que él tiene que bajarle dos a lo agrandado que es si quiere seguir avanzando y triunfando en este deporte. Pero Draft Day es el mejor ejemplo. Baltimore selects quarterback John Elway of Stanford. Inicia la controversia. Ustedes se preguntarán,
Max, a lo mejor te preguntarás o no te preguntarás porque tú tienes conocimiento de este caso y del deporte en general, pero, ok, ya te eligieron en el draft. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacerte escuchar? ¿Cómo vas a hacer que de pronto la NFL, los Colts y el resto de los equipos entiendan a qué punto quieres llegar? Y es donde llega el as bajo la manga de John Elway. El as bajo la manga de John Elway era el draft del año anterior en la Major League Baseball y cómo los Yankees de Nueva York lo tomaron en el draft del año anterior. Entonces, él empieza ahí con empieza a ejercer presión. Ok, en vista de que me tomaron los Colts, yo no quiero jugar con los Colts, incluso le había dicho que quería irse a jugar a la costa oeste, había hablado en su momento de los Dallas Cowboys. Acá, ¿cuál era la postura de los Colts? ¿Simplemente draftearlo para que jugara? ¿O ni siquiera estaban abiertos a canjear ese pick o una vez que llegase a la institución cambiarlo por...? Es que no les quedó más remedio, Max, porque el plan de ellos era reconstruir a los Baltimore Colts a partir de la figura de John Elway. Pero no sabían que la posición de John Elway iba a ser tan férrea. Al final terminándose lo que John Elway quiso. John Elway, ok, ellos agarran y dicen, listo, vamos a quedarnos con John Elway, pero vamos a utilizarlo de moneda de cambio más adelante con los Broncos de Denver, que ya vamos a llegar a ese punto, pero él estaba en ese momento en un callejón sin salida, no solamente él, sino Frank Koch, Irsay, todo lo que era la franquicia de los Baltimore Colts, porque decían, ya lo tomamos, podemos perder el primer pick, que era otra de las cosas otro de los fantasmas que merodeaban alrededor de la franquicia, es decir, vamos a perder al primer pick, porque este chamo ya dijo, no voy a jugar. El que él no fuera a jugar iba a significar que ellos esa primera selección en el draft la iban a perder automáticamente. Okay. Pero entonces la determinación de Elway a raíz de que la postura de los Colts era draftearlo sí o sí, si era elegible, él se sale del draft. Dejó de ser elegible en ese draft. Al tomarlo, evidentemente, al tomarlo los Baltimore Colts, ya él deja de ser elegible para otra franquicia. Ok, o sea, hacen el pick. Hacen el pick, toman a John Elway. John Elway en rueda de prensa dije que no iba a jugar y no voy a jugar. El abajo la manga era, me voy a jugar a los Yankees de Nueva York, porque 2 años antes de ese draft, estamos hablando que en 1981, Elway fue seleccionado por los Yankees de Nueva York. Fue el pick 52 de la segunda ronda. Hay que recordar que Elway en la Universidad de Stanford jugó tanto béisbol como fútbol americano. De hecho, se dice que en el 79 los Reales de Kansas City ya habían manifestado un interés en el draft de ese año. Ya lo habíamos hablado. Jack Elway, su padre, le había advertido que Koch era tirano y déspota. John en esa rueda de prensa dijo que iba a jugar béisbol con los Yankees. Esto llega a oído de los Yankees, de Steinbrenner, y dice, vamos a pujar por él. Y ahí es donde entra todo este tema. Acá hay un tema interesante, Erasmo, para que coloques a la gente en contexto. ¿Significaba para Elway, una vez elegido como primer pick en el draft por los Colts, ya tener un contrato vinculante con la franquicia, o a raíz de que fue elegido luego se tenía que sentar para discutir su término contractual y ligarse a la institución? Esa es la esencia del draft. La esencia del draft es que yo te tomo, empiezas a trabajar con nosotros con un salario, con un contrato estable, entendiendo que eres un novato. No claro. Puedes aspirar tampoco a grandes cosas, pero la traba de él era, me toman los Colts, no voy a firmar, no voy a realizar ningún pacto con ellos, sino por el contrario, me voy a ir a jugar con los Yankees de Nueva York. Okay. Entonces, ¿por qué quiero decirte que aquí es donde los Colts empiezan a moverse rápidamente? Porque dicen, vamos a perder el pick. Porque si él decide no jugar con nosotros, nosotros no lo podemos vincular de forma... O sea, no podemos arrastrarlo a contra su voluntad. Eso significa que el pick que nosotros acabamos de hacer... Lo desecharon. Lo vamos a perder. Entonces, para evitar perder ese pick, arranca entonces lo que es, como quien dice, una segunda etapa de las negociaciones. ¿Qué dicen los Colts? Ok,
no podemos perder el pick. Tenemos que buscar la forma de que este pick nos sirva de una manera de otra como moneda de cambio. Claro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era perderlo, perdimos a un jugador, literalmente hipotecamos por completo esta selección. Entonces ahí es donde empieza todo lo que es esta negociación. ¿Qué dicen los Colts? Ok, vamos a acceder al pedido de John Elway. He said Chris Hinton. He said Mark Herman. And number 1 the next year. And, you know, I kept waiting to see what else it was. And he said, and I said, is that it? And he said, yeah, that's it. ¿Qué hacen los Colts? Se sientan a negociar con los Broncos de Denver para no perder ese pick. Denver había elegido a Chris Hinton, un jugador ofensivo que fue su primera selección en el draft de ese año. Eso era una posición o era un jugador apetecible para los Colts. Se sientan con los Broncos y dicen, ok, vamos a entregarles a John Elway, queremos a cambio a Chris Hinton, queremos a cambio también a Mark Herman y su primer pick del draft del 84. Es decir, dos jugadores que ya estaban establecidos en Denver más el primer pick del draft del 84. Los Broncos de Denver dicen, ok, listo, estamos convencidos. Elway ve a los Broncos de Denver como una buena franquicia, como un buen lugar para llegar, para recalar, y bueno, a la postre John Elway terminó siendo un bastón fundamental de los Broncos de Denver en todo sentido, y ya voy a hablar de eso por la importancia que tuvo John Elway para los Broncos, pero de esta forma todas las partes quedaron satisfechas, porque los Colts no perdieron su pick, reciben un jugador que ellos necesitaban, que, ojo, después terminó siendo figura en los Colts. Ni hablar de la figura que terminó siendo John Elway para los Broncos, porque eso no tiene ningún tipo de comparación a ninguna escala. A futuro salió ganando, obviamente, Denver. Lógicamente, Denver. A futuro, tal vez en el corto plazo no, porque le costó. Luego a John Elway, tú vas a profundizar, le costó ganar un Super Bowl con los Broncos, pero a largo plazo estamos hablando de una leyenda del juego. O sea, estamos hablando. No hay discusión. Estamos hablando que John Elway llega a los Broncos de Denver a principios de los años 80 y a mediados de los 90 es que gana el Super Bowl. O sea, estamos hablando que pasó más de una década para que los Broncos pudieran ganar el Super Bowl, pero es la repercusión que genera John Elway hoy día en Denver. Para que se hagan una idea de lo trascendental que fue el pase de John Elway a los Broncos y cómo la franquicia cambia por completo, porque hay que destacar que los 3 Super Bowls que tiene Denver, en los 3 John Elway ha sido protagonista. 2 veces como jugador y una vez como en la parte gerencial. Pero entiendan algo, fue 2 veces campeón del Super Bowl, MVP de un Super Bowl, MVP de la NFL, hombre del año de Walter Payton, NFL Man of the Year, 9 Pro Bowls. Estamos hablando que son 9 Pro Bowls para John Elway. De hecho, la regularidad, que es lo más importante, estar en el Pro Bowl habla de que estuviste en la élite al menos en 9 temporadas. Bueno, fue 2 veces jugador ofensivo de la Americana. El número 7 de los Broncos fue retirado de por vida. El Ring of Fame, que en Denver, y conozco muy bien porque sabes, Maxi, que viví en Denver e incluso trabajé para los Broncos. Por eso tengo hoy puesto el jersey de los Broncos. Trabajé para los Broncos. Ellos tienen lo que es el Ring of Fame, que es una especie de salón de la fama para los jugadores insignia que han pasado por Denver. Está en el Ring of Fame, evidentemente, John Elway. Y empieza la etapa como ejecutivo de John Elway. Fíjense lo trascendental que fue John Elway para los Broncos, que él, aún incluso después de haberse retirado, y puede ser algo incluso parecido a lo que le pueda pasar a Peyton Manning, porque ya Peyton Manning dijo que ve a Denver como su hogar, ve a Denver como su casa, su familia está establecida en Denver. Quien quita que a lo mejor en unos años ya Peyton Manning pase a formar parte directa de los Broncos desde cualquier ángulo, pero empieza su carrera ya como General Manager, presidente de operaciones. Ahí para mí, Maxi,
No sé, a mí John Elway no me termina de convencer desde el punto de vista gerencial. Ha sido criticado. Sí, le han tenido paciencia por lo que significa Elway. Mira, te voy a decir algo, Maxi. Yo que cubría a los Broncos de Denver por 2 años y medio, no me perdí ni un partido de los Broncos de Denver, ni una rueda de prensa. De 4 entrenamientos a la semana iba a 2. Estuve acostumbrado a lidiar con periodistas. Ver a los periodistas enfrentarse a John Elway era de una forma u otra enfrentarse a un mito, y las preguntas siempre eran muy blandas. O sea, era como que difícil para un periodista en Denver encarar. Había una cuota excesiva de respeto. Claro, pero el respeto también tiene que venir ligado a por eso. Tu respeto como periodista, el respeto que él pueda tener o esa chapa que pueda arrastrar en cuanto a resultados. No supieron separar lo que fue la leyenda en el campo a lo que son sus funciones como gerente. Claro, entonces ahí empiezan los problemas, porque eso es una realidad para todo aquel que ha seguido a los Broncos de Denver en los últimos años. Y quiero hablar, para poner una referencia, es de Peyton Manning, que ganó el último Super Bowl, ese Super Bowl 50 en California, frente a los Carolina Panthers. Pero, hermano, cada selección en el draft de John Elway ha sido un desastre, sobre todo en materia de mariscales de campo. Cada decisión... Que es irónico. Es a lo que yo voy. Un mariscal de campo de la talla de John Elway, es increíble cómo se pueda equivocar tantas veces. Para muestra un botón. Yo tengo una camisa, tengo un jersey con el 4 que era de Casey Keenum. Casey Keenum fue para Denver, duró una temporada y lo sacaron. Como él... Trevor, mira, hermano. Chad Kelly, Trevor Siemian, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Case Keenum. Desde Peyton Manning no ha llegado un mariscal de campo de peso a Denver, y Denver lo ha pagado caro. Ya, y ha tenido buenos picks, ¿no? Ha tenido oportunidades de tomar buenos picks. Pero es que, para que te hagas una idea, Maxi, desde que llegó John Elway, desde que John Elway asumió cargos gerenciales, el único pick de peso fundamental de John Elway fue el de Von Miller. En esa misma generación en donde Carolina toma a Cam Newton. De hecho, Cam Newton fue el primer pick de esa generación, y el segundo pick de esa generación fue Von Miller, proveniente de Texas. Pero del resto, cada pick de John Elway ha sido un drama. Eso sin mencionar a la hora de elegir a los entrenadores. Vance Joseph, que desde que ocurrió lo que ocurrió con Gary Kubiak, que hay que recordar que con Gary Kubiak los Broncos se coronaron campeones del Super Bowl. Al año siguiente él tuvo un tema cardíaco, para no someterse a tanto estrés. Los médicos le recomendaron que diera un paso al costado del fútbol americano. Su esposa incluso le dijo, retírate, tómate una especie de año sabático. Él ahora vuelve a Denver bajo una figura un poco más gerencial y no tan activa dentro de la cancha, pero no es lo mismo lo que significó para Denver John Elway como jugador que como directivo. Ya para ir cerrando, Maxi, yo quiero leerte los números, porque si bien es cierto que a John Elway lo draftean los Yankees de Nueva York, él no llegó a jugar nunca en la Major League Baseball. Él jugó simplemente en la filial de los Yankees, que era un equipo que se llama Oneonta. Forma parte de esas sucursales de los Yankees de Nueva York. Pero para que te hagas una idea, en 42 compromisos que tuvo John Elway con esa filial, tuvo un promedio de 318. Buen promedio. Impulsó 25 carreras, conectó 4 cuadrangulares, 2 triples, 6 dobles, 48 hits en 151 turnos al bate con 26 carreras anotadas. O sea, estamos hablando de un número que para aquel momento John Elway en el año 82 tenía 22 años. Era un número interesante, y de ahí también es la presión que de una forma u otra había hecho Steinbrenner para decir, nos gusta, queremos quedárnosla. E incluso la prensa de en su momento, aquellos que cubrían a esta filial de los Yankees de Nueva York, algunos periodistas aseguraban que el brazo que tenía John Elway era un brazo que jamás habían visto en las grandes ligas, porque él era jardinero derecho. Entonces, de ahí es también la habilidad que él tiene como mariscal de campo, la cantidad de pases, la cantidad de récords
que tuvo como mariscal de campo para llevar a los Broncos a ganar 2 Super Bowls. Es que hay atletas, Erasmo, que definitivamente por un tema de biotipo, por un tema de genes, creo que podían jugar a cualquier deporte que quisieran. Michael Jordan, por ejemplo, Ken Griffey Jr. Ken Griffey Jr. era un atleta, lo que pasa es que luego se concentró en el béisbol, pero nada más cómo se manejaba en el jardín, el salto que tenía Ken Griffey Jr., era algo de otro planeta. Y, por ejemplo, el caso de Deion Sanders. Llegaste a jugar Serie Mundial y Super Bowl. Eso es una locura. Lo de Deion Sanders yo creo que no tiene comparación con ningún otro atleta. O sea, el hecho, por lo menos de los John Elway, quedó en un intento. Pero lo de Deion Sanders, estamos hablando que 2 de los deportes más practicados de los Estados Unidos, con mayor llegada de los Estados Unidos, que tú hayas sido protagonista en 2 eventos de la magnitud de una Serie Mundial y de un Super Bowl, ya deja... Y el aguante emocional, termina la temporada de una y te involucras en otra. Estamos hablando de deporte de élite, tipo que merece el reconocimiento porque no todo el mundo lo conoce, porque obviamente no fue ni el mejor en la NFL ni el mejor en MLB, pero lo que logró es para quitarse el sombrero. Maxi, ¿recuerdas a algún jugador que haya sido figura emblemática en un equipo o en una disciplina, pero haya sido un fracaso absoluto en otro deporte? Que se te venga a la mente. Sé que te la puse complicada. Que haya sido un fracaso en otro. Que el tipo, te pongo el ejemplo, para mí, Michael Jordan, si tú comparas su carrera como jugador de la NBA y lo que intentó hacer en el béisbol, sí, yo creo que fue una actuación digna. Yo creo que fue una actuación, no brilló, pero yo no creo que haya fracasado. Yo creo que Jordan con la filial de los White Sox, no creo que haya fracasado. No brilló, no fue el referente, pero creo que salió con la frente en alto, ¿sabes? Luego, sí hay muchas historias de deportistas, ahora realmente no se me viene a la mente ninguno, que soñaban con jugar una disciplina, no se les dio, y terminaron en otra y fueron cracks. Y hay muchas historias así, ahora de verdad no se me viene, pero deberíamos hacer un especial de eso. Mira, Radamel Falcao en Venezuela, de hecho Radamel Falcao tuvo mucho vínculo con Venezuela. A Radamel Falcao le encantaba el béisbol y dicen por ahí en Ciudad Guayana, todo el eje de Puerto Ordaz, toda esa zona, porque el padre de Radamel Falcao creo que jugó para Minerven, ¿fue? Sí. O para, no me acuerdo si fue para el Deportivo Táchira, no sé, pero sé que el tío de Radamel Falcao fue técnico en Guayana. Decían que a Radamel Falcao se le daba muy bien el béisbol durante esos años que estuvo viviendo en Venezuela. Sí. Paquetazo para mí, y ya con esto cerramos. A ver si te suena el nombre, Tim Tebow. Sí, claro. Tim Tebow, claro. Tim Tebow. Con los Broncos, quarterback, y después lo intentó con los Mets de Nueva York como pelotero. O sea, son cosas que yo no entiendo. Habría que ver qué pasa por la mente de toda esa gente, pero... Querían probar esa experiencia, ojo. Pero, hermoso. Sí, comprometes un poco tu legado arriesgándote, ¿no? Maxi, la próxima semana en el Club del Juego, de ese te vas a encargar tú, porque las maldiciones en el deporte tienen de una forma u otra cierto espacio. Y hay una por ahí que a mí me llama muchísimo la atención, es el de la cabra Billy, de los Cachorros de Chicago. El próximo podcast va a ser de eso. ¿Cómo una cabra... o cómo el propietario de una cabra llegó a maldecir a una organización que pasó más de un siglo sin poder ganar la Serie Mundial? Y cómo un bambino también lo hizo con otra. Es verdad. Señor Cordaro, gracias. ¿Cómo la pasó? Espectacular. ¿Se puede acostumbrar a este ritmo? Oh, claro. Y lo sigo y como Deion Sanders cambiando de temporada entre MLB y NFL. Sí, espero que sea como él y no como Tim Tebow, porque si no, no nos va a seguir. No nos va a seguir, mira, ni tu mamá es de Italia, ni la mía es de Venezuela. No nos van a escuchar más. Un abrazo, Cordaro. Abrazo, hermano. Abrazo para todos ustedes. Culturizando presentó El Club del Juego con Max y Erasmo. Una producción de EP Sport Media.